Muchas gracias. Bueno, forma de la clase la misma de siempre, ¿tá? Yo voy haciendo los ejercicios, ustedes si tienen alguna duda me preguntan por el chat o ahí por el audio si yo no veo el chat, ¿tá? O pueden por el audio directamente. Bueno, una lástima que las letras de esta segunda revisión y del examen de ahora ya tienen las respuestas, vieron que están con negritas, las correctas, pero bueno, vamos viendo todas y las que son falsas las vamos justificando también, ¿tá? Bueno, y si alguno ya vio el examen de julio de este año, el video que subí hoy, tiene muchas que son muy parecidas, ¿tá? Creo que la mitad son las mismas, porque agarraron de acá de la segunda parte y tal, la de la primera parte eran otras, ¿tá? Bueno, vamos a arrancar. De macro empieza fácil, las preguntas más fáciles están al principio y termina como que con las más complejas, ¿tá? Bueno, uno. Según el texto de Blanchard, ¿cómo se determinan los salarios nominales en diferentes economías? ¿Ah? Bueno, dice, ¿solo por negociación colectiva? No, a veces es por negociación colectiva, a veces lo fija solo la empresa, a veces tiene más poder el trabajador. ¿Solo fijado por los empresarios? Tampoco. ¿Solo por acuerdo bilateral entre empresarios y trabajadores? No, a veces solamente con la empresa. Así que acá son todas las correctas, ¿tá? Por todas las maneras anteriores. Va a depender de la empresa, de la situación de la economía, si hay mucho desempleo, poco desempleo. Bueno, seguimos. En el modelo visto en el capítulo 7 de Blanchard, el salario nominal agregado depende. ¿Ah? Bueno, vamos a aprovechar esta pregunta y vamos a repasar un poquito el modelo de mercado de trabajo que se ve en el capítulo 7. Después hay varias preguntas de... A ver si puedo poner todas. Segundito. Bueno, en el capítulo 7 vimos el mercado de trabajo. Vamos a recordar cómo es el gráfico. Tenemos en el eje de las X, tasa de desempleo, en el eje de las Y, salario real, ¿tá? Tenemos una curva, una recta, curva de precios, que es una recta horizontal, que la llamamos PS, y acá en la ordenada es 1 sobre 1 más M, ¿tá? Que M es los beneficios de los empresarios. Bueno, y después tenemos la curva de los salarios, que tiene pendiente negativa, que la llamamos WS, ¿sí? Y donde intersectan estas dos curvas, ahí está la tasa de desempleo natural de la economía, ¿tá? Bueno, en la curva de salarios, el salario real queda dependiendo de una función que depende negativamente de la tasa de interés y positivamente de un coeficiente que lo llamamos Z, que ahí en Z entra todo los derechos laborables, el seguro de desempleo, todos los beneficios que tienen los trabajadores, ¿sí? Entonces por eso va a depender positivamente. Bueno, y después tenemos la ecuación de precios, que en la ecuación de precios el salario real queda determinado sobre lo que aparece acá, en el eje de la Y, 1 sobre 1 más M. ¿Ah? Y ese es el mercado de trabajo que vemos en el capítulo 7. Bueno, entonces vamos a empezar ahí por la 2. Dice, en el modelo visto en el capítulo 7, el salario nominal depende. ¿Ah?
negativamente el nivel esperado de precios. Vieron que el salario no, en ningún momento está dependiendo de los precios. Me habla del salario nominal, pero es lo mismo que pasar la P dividiendo para el otro lado, el salario nominal es solamente W. Y si paso, perdón, están los precios, y si paso los precios multiplicando para acá, queda dependiendo positivamente, no negativamente, ¿sí? En cualquiera de las dos, el precio quedaría acá multiplicando. Bueno, negativamente la tasa de desempleo. Ahí sí, vieron que el salario nominal queda dependiendo negativamente de la tasa de desempleo, porque es una función negativa. Entonces, esa es la correcta. Negativamente la variable z, ¿no? De z es positivo, y positivamente el nivel de producción sí, no aparece en ningún momento en la determinación del salario. Bueno, seguimos con la 3, que es de este mismo tema. El gobierno de un país decide reducir las prestaciones sociales de desempleo con el objetivo de reducir su déficit fiscal. ¿Dónde aparecen las prestaciones sociales de desempleo? En este coeficiente que les mencioné, en Z. Entonces el gobierno baja Z. En el modelo marcado de trabajo del capítulo 7, esto implica, vieron que el Z aparece en la curva de salarios, ¿sí? Nosotros en clase creo que vimos un aumento de Z, acá es una reducción. La curva de salarios se desplazaría hacia la izquierda y llevaría a una tasa de desempleo natural más baja. Bueno, entonces la correcta es la A. El traslado de la curva, se traslada la curva de salarios, mientras que la curva PS queda igual. La PS no depende de Z, ¿sí? Entonces se mantiene igual. La B vieron que dice que se trasladan las dos, el equilibrio se mantenga, ya que ninguna de las dos curvas se traslada, ¿no? En la de salario se traslada. Y acá dice que se traslada la de precios. Bueno, 4. Considera el equilibrio del mercado de trabajo del capítulo 7. Supongan que el margen de precios es 1/3. El margen de precios es esta, ¿no? Esta M chiquita. Así que M igual a 1/3. Y que la ecuación de formación de salarios es W igual a precio por 1 menos 2 tasa de desempleo. Esta es esta ecuación, esta función. Entonces, la tasa natural de desempleo, ¿sí? Bueno, este ejercicio sale siempre de la misma forma. Ustedes lo que tienen que hacer, primero, es hallar el salario real con la ecuación de precios. Vieron que el salario real con la ecuación de precios se halla de esta manera. Así que queda W sobre P igual a 1 sobre 1 más 1/3. Que me dice la letra que es M. Ay, me tengo que calcular aquí. 1 más 1/3, 1 dividido eso, 3/4. Así que el salario real, 0,75. Y una vez que hallamos el salario real, nos vamos a esta ecuación de salarios, pasamos el P dividiendo, entonces queda W sobre P igual a 1 menos 2 tasa de desempleo. Y ahí sustituimos el W sobre P con el salario que nos dio recién, 0,75. Entonces esto queda 0,75 igual a 1 menos 2 tasa de desempleo. Entonces queda 2 tasa de desempleo igual a 1 menos 0,75, 0,25. Perdón, pongo acá, ¿está? Entonces tasa de desempleo, 0,25 dividido 2, 0,125. Entonces esto es 12,5%.
¿Está? ¿Seguimos? Bueno, 5. Según el modelo del mercado laboral del capítulo 7, seguimos con lo mismo. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Voy a hacer acá el gráfico de nuevo, el que tenía hecho recién. Desempleo, salario real, 1 sobre 1 más M, curva de precios, curva de salarios, y acá está la tasa de desempleo natural. ¿Tá? Bueno, vamos con todas. Un aumento en los márgenes de precios, o sea, aumento de M, reduce la tasa natural de desempleo. Vieron que si aumenta M acá, entonces va a bajar todo esto. Así que la curva PS se va a trasladar hacia abajo y esto va a llevar a una tasa de desempleo natural más alta. ¿tá? Y ahí dice que reduce. Entonces la no. B. Una reducción en los beneficios del subsidio por desempleo. Los beneficios del subsidio por desempleo aparecen en la variable Z. ¿tá? Entonces me está preguntando cuándo baja Z. Cuando baja Z, como vimos recién hace una pregunta, la curva de salarios se desplaza hacia la izquierda y ahí llevaría a una tasa de desempleo más baja. Y acá dice incrementa, así que no. ¿tá? Y la C y la D habla de un cambio de la función de producción. ¿tá? La función de producción se ve mejorada, ¿sí? Entonces, siempre cuando la función de producción se vea mejorada, eso va a ser positivo para la economía. Por lo tanto, va a implicar una tasa de desempleo más baja, ¿sí? Por eso la D es la correcta, una reducción en la tasa de desempleo. ¿Ah? Seguimos. 6. Y Ale, Sí. perdón, yo no entendí muy bien esa. Sí. Una mejora en la función de producción en una economía, siempre que cambie la función de producción y que sea una mejora, siempre va a ser positivo para la economía. Eso va a ser aumentar la producción. Y si aumenta la producción, vieron que la producción y el desempleo siempre van acompañados inversamente. Si aumenta la producción, el desempleo va a disminuir, y si baja la producción, el desempleo va a aumentar. Así que cualquier mejora que se genere en la función de producción va a ser positivo, entonces va a llevar a una tasa de desempleo más baja. Perdón, una pregunta. ¿Cómo sabemos que es una mejora? En realidad, bueno, yo cuando hice esta pregunta, cuando apareció en la revisión, también me generó bastante dudas porque nosotros cuando vimos el capítulo 7, en ningún momento menciona la función de producción. Habla de la variable Z, de la variable M, pero no habla de la función de producción. Y ahí yo le pregunté a un profe de la cátedra, o sea, mandé un mensaje por Eva, como si fuese un alumno, y dice que es una mejora porque aparece el 2 adelante. Había que asumir que la función de producción antes era solo n, y igual a n, y con el 2 se está suponiendo que es una mejora. O sea que por cada trabajador el producto ahora se va a duplicar. Pero sí, es una Pero pregunta que no está en la bibliografía, ni en el original, ni nada. Ellos lo pusieron ahí, da para pelearla, pero bueno, está. No se peleó nada. claro, porque una cosa estaba pensando sobre lo mismo que dijiste, como yo no sé que la función original Claro, no era N, sabes cuál es la pero original. si era 4N, Sí, en este caso ahí sería un empeoraba. cambio y sería Sí, peor. sí. Es que esta pregunta daba para pelearla, pero bueno, en la cátedra cuando se pelean preguntas, ellos son bastante poco, no modifican mucho sus respuestas, algo que se vaya con el libro, pero como esto no estaba en el libro, porque la función de producción no se vio en el capítulo 7, o sea, es un tema de micro, bueno, no se peleó mucho, pero sí, tienen todo, está re válido el argumento. No sabemos cuál es la función de producción inicial, y si fue mejora o empeora. Claro, es lo que no especifica ahí, porque dice que hay un cambio, pero no se sabe si es Claro, dice un positivo o cambio. negativo. Sí, dice un cambio nomás. Sí.
es que en realidad acá, si ellos tendrían que haber dado como válida las dos, porque cualquier cambio en la función de producción cambia la tasa de desempleo natural, pero no sabemos si aumenta o disminuye. Así que, ustedes, si aparece esta misma pregunta idéntica, bueno, ya saben que ellos pusieron como correcta esta, pero se puede pelear si es parecida y si no especifica, de nuevo. ¿Está? Pero igual yo creo que no van a poner de nuevo lo mismo, porque vieron que se reclamó y que está, y ellos saben que está el error, pero a veces cuesta asumirlo. ¿Está? No, igual esta al final hay una pregunta, la 30 y pico, que para mí tiene dos respuestas, que esa, igual cuando lleguemos yo les menciono, que esa en realidad no se llegó a mandar mensaje a la cátedra porque es una de las últimas preguntas que es re compleja y nadie la había respondido, pero para mí tiene dos correctas. Cuando lleguemos les voy a mencionar cuál es. Bueno. Seguimos. Es que acá siempre hay correcciones. Ahora en la segunda revisión creo que no hubo ninguna, pero siempre 2 o 3 respuestas se corrige porque pusieron alguna errada o porque haya dos correctas. Bueno, seguimos. 6. Bueno, pasamos ahora a las del capítulo 8, la curva de Phillips. Bueno, considerando el modelo de la curva de Phillips del capítulo 8 del texto de Blanchard. Bueno, esta creo que ya la hemos visto, ha aparecido en controles o en la revisión del año pasado. La tasa natural de desempleo no es la misma en todos los países, no es fija, ¿sí? Sino que va a variar en el tiempo y según los países. Entonces ahí la correcta, la D, la tasa natural de desempleo varía de unos países a otros y también con el paso del tiempo. Bueno, 7. Bueno, acá vamos a aprovechar y repasar las dos versiones de la curva de Phillips. Así hacemos la 7, la 8. Bueno, tenemos dos versiones en la curva de Phillips. Primera versión, se asume que la inflación esperada es siempre la misma, es un valor constante. La gente piensa que la inflación es 8% y siempre se mantiene en un 8%, ¿sí? Bueno, y la segunda versión asume que la inflación esperada va a depender de la inflación del periodo anterior. Se va a acomodar año a año con la inflación que fue el periodo anterior. Bueno, entonces, 7. La primera versión de la curva de Phillips, ¿sí? Primera, expectativas estáticas, es siempre la misma, Entonces, la C y la D la descartamos porque vieron que me habla del periodo anterior. Y entre la A y la B, en lo que se modifica es el signo, Vieron que la inflación en los dos es constante, pero cambia acá el signo, y la correcta es la que tiene el signo positivo, Por eso es la B. Bueno, la 8 que es parecida. Ale, Sí, si me preguntara, la segunda versión sería la D. la segunda, no, la segunda, ¿cuál, perdón? ¿La D? Claro, porque, La o D, sea, la D, ahí, sí, entendí la o B. sea, lo que cambia es el signo, sé que la segunda versión es del periodo T-1, pero a mí me hice bien igual esa en la revisión. ¿Sí? Pero es que cambian y ponen la segunda versión y en realidad lo que cambia es el signo. Claro, sí, ahí dice, para la segunda versión sería esta porque tiene la inflación del periodo anterior. Ahí está, gracias. No, por favor. Bueno, 8. Suponga que las expectativas
de la inflación se determinan de la siguiente forma. Inflación esperada es 1 menos tita con la inflación constante más tita con la inflación del periodo anterior. ¿Qué era lo que me indicaba tita? Es el peso de la inflación del periodo anterior en las expectativas. En la primera versión, el tita... Ay, no, este color no. En la primera versión, el tita es igual a 0, porque los agentes no toman en cuenta la inflación del periodo anterior. Y en cambio, en la segunda versión, el tita es igual a 1, ¿sí? La inflación para los agentes va a ser siempre igual al periodo anterior. Bueno, entonces, ahí la correcta, la que está marcada, la D, si tita es 0, estaríamos en las condiciones de la curva de Phillips original. Y acá el caso de la B y la C no es ni la primera ni la segunda versión, es tipo la transición entre una y otra, pero la primera versión es tita 0 y la segunda versión tita 1. Bueno, seguimos. Eh, 9. Según lo planteado en el modelo del capítulo 8, un mayor grado de indexación. Bueno, nosotros vimos ahí al final del capítulo 8 cómo es la inflación cuando se toma en cuenta la indexación. Voy a escribir acá la ecuación. La inflación del periodo T menos la inflación del periodo T menos 1 es igual a menos alfa por 1 más lambda por el diferencial de tasa de desempleo. Bueno, el lambda, que es la novedad en esta ecuación, es un coeficiente que muestra la proporción de los salarios que están indexados, cuántos salarios se ajustan con la indexación. Que los salarios estén indexados significa que se van ajustando con el IPC. Si el IPC este año es 8%, los salarios van a subir un 8%. Igual siempre es un poquito menos. Bueno, ¿qué pasa cuando los salarios están indexados? Pequeños cambios en la tasa de desempleo, o sea, así sea muy chiquita la diferencia entre la tasa de desempleo actual y la tasa natural, va a influir de forma mucho más directa en la variación en la tasa de inflación. Como que la inflación se hace mucho más sensible a la variación en la tasa de desempleo. Capaz que si no están indexados y hay mucho desempleo, la inflación no reacciona. Pero si los salarios sí están indexados, va a reaccionar mucho más. Entonces la correcta, que es la que está señalada, es la que dice justamente eso, genera una mayor sensibilidad de la inflación a los desvíos de la tasa de desempleo respecto a su valor actual. Como que los precios actúan mucho más rápido que si los salarios no estuviesen indexados. Porque cuando los salarios no están indexados no se ajusta tan rápido el incremento de salarios con incremento de precios. Pero si están, sí, enseguida los agentes con más salarios van a comprar más y eso va a generar mayor precio. Sí, Buenas. Vos hola. sabés que yo tenía anotado en el libro que era uno menos lambda. No sé qué letra es esa. Sí, puse más. Sí, perdón, uno menos. Perdón, puse más. Porque yo Está bien. la revisión la tuve haciendo y claro, yo pensé, bueno, porque dice que según lo planteado en el modelo capítulo 8, un mayor grado de indexación, o sea que si esto aumenta, el lambda aumenta, significa que la división va a quedar más grande. O sea, Sí, y a la hora de multiplicar lo claro, que es la variación, claro, o sea, y que la va a ser división quede más grande claro, eso mismo. significa que va a tener mucho más impacto. Este número va a Por ser eso, sí. mayor. Es que yo lo saqué por ahí la respuesta. Claro, o sea, el menos en realidad lo que te está diciendo es que van en sentidos contrarios, más desempleo, menos inflación. Pero sí, está bien el razonamiento, lo puedes razonar directamente con la ecuación. Igual es la primera vez que la voy a dar, así que capaz que No, después llega el tranqui, re bien. Igual el razonamiento.
Bueno, Después una pregunta y viene por este lado, sí, o sea, más cercano a la realidad. O sea, sí, que cuando actúan los consejos de salarios, ¿tá? Y que siempre en general ajustan salarios de acuerdo a la inflación pasada, ¿eso genera más inflación que si claro. no se ajustaran? Claro, porque en realidad no es bueno, o sea, para nosotros los trabajadores, nosotros queremos que nuestros salarios se ajusten con la inflación, porque si no perdemos poder de compra, pero para la economía en su conjunto no es bueno, porque cuando nos aumentan los salarios a nosotros vamos y compramos más bienes y servicios, y eso es lo que genera justamente la inflación. Entonces, por eso el ajuste siempre, nunca nos suben el salario un 8%, siempre el ajuste es un poquito más chico para justamente tratar de contener la inflación. Pero sí, para la economía en su conjunto no es bueno que ese ajuste sea automático. Pero tenemos la economía en su conjunto por un lado y los trabajadores por el otro. Estaba bien. No, estaba pensando entonces en los empleados públicos que siempre tienen la inflación más un porcentaje de recuperación. Al final, por Claro, ejemplo, sí, yo que no soy empleado público, me terminan perjudicando a mí porque hacen que aumente mi claro, inflación. claro, suben tus precios, sí, ahí va, exacto. Sí, por eso están los consejos y bueno, hay que buscarla. Y aparte, cada sector de la economía se ajusta distinto. El industrial de una forma, el agrícola de otra, como que todos tienen tasas distintas. Pero los públicos creo que sí son los más beneficiados porque tienen ese plus también. Pero sí, vamos en contra, o sea, los trabajadores van en contra de qué les sirve a la economía en su conjunto. Bueno, seguimos. Un segundito. Bueno, perdón, seguimos. Bueno, 10. Seguimos con inflación. Bueno, dada una curva de inflación, me dice la inflación menos la inflación esperada es 0,25 menos 5 por la tasa de desempleo y me pide la tasa de desempleo natural. Bueno, lo que tenemos que recordar para responder esta pregunta es que cuando la economía se encuentra en su tasa de desempleo natural, la variación en la inflación es igual a 0. La inflación es constante. Entonces, lo que hacemos es igualar esta ecuación a 0, queda 0 igual a 0,25 menos 2 por tasa, no, menos 5, perdón. Menos 5 por tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo queda 0,25 dividido 5, 0,05. ¿Ah? Así que hay que recordar esto, que cuando la economía está en equilibrio a mediano plazo, o sea que está en la tasa de desempleo natural, no hay inflación. O sea, hay inflación, pero la variación es constante, es siempre la misma tasa. Bueno, seguimos.
Considera la siguiente expresión para la denominada ley de Ockham. Esto implica, bueno, la ley de Ockham lo que me muestra es una función que me muestra la variación en la tasa de desempleo, o sea, la tasa de desempleo menos la tasa de desempleo del periodo anterior, es igual a un coeficiente multiplicado por esto que era el crecimiento de la economía, el G, menos un porcentaje. El coeficiente de Ockham es este valor que aparece multiplicando acá. Es cómo varía la tasa de desempleo cuando se modifica el crecimiento del producto. Vieron que tiene signo negativo, ¿no? Está bien, porque cuando la economía crece, la tasa de desempleo baja. ¿Sí? Ese es el coeficiente. Entonces, la correcta es acá. El coeficiente de Ockham mide el efecto del crecimiento del producto sobre la variación de la tasa de desempleo. Pero ese es el coeficiente, es el que aparece multiplicando ahí. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora vienen estas preguntas que son con el gráfico, que para mí estas preguntas, que son en este caso de la 12 a la... Son 6 preguntas, son preguntas que son fáciles, o sea, estas de interpretar el gráfico les tiene que salir sí o sí. Ahora las vamos a hacer, ya aparecieron en esta revisión, aparecieron en la revisión del año pasado, pero tienen que tener 3 conceptos claros para responder todas, ¿sí? Y van a ver que salen muy fácil. Ay, yo hice casi todo mal, porque está ¡Ay, horrible ese gráfico. no! Está horrible el gráfico. Está distinto que el que apareció en el año pasado. Creo que Claro, el profe de acá nos dijo, está horrible el gráfico. Bueno, vas a ver que ahora te va a resultar más fácil. Bueno, primero vamos a analizar acá el gráfico. Equilibrio de corto plazo, me tengo que fijar en la IS intersección LM. Aquí. Este es el equilibrio de corto plazo. Equilibrio de mediano plazo es a donde la curva PC intersecta con el 0, ¿sí? Significa que la inflación está estable, la tasa de inflación es siempre la misma. Bueno, y otra cosa que es clave para responder estas preguntas es que estos puntos que están por abajo, tanto el A como el B, implica que la variación en la inflación es negativa. Esto significa que la inflación está bajando, se está desacelerando. No es que la inflación sea negativa, sino que la variación en la tasa de inflación está decreciendo, ¿está? Capaz que pasó de 10 a 5%. Eso es una desaceleración de la inflación, ¿sí? Pero lo importante es tener claro eso, que este eje me muestra la variación en la tasa de inflación, ¿está? Bueno, entonces vamos a responder. Voy a borrar este y este. 12. El equilibrio a corto plazo se alcanza. Y ese, intersección LM, cuando lo bajo al gráfico de abajo, eso se corresponde con el punto B. Así que únicamente en el punto B. ¿Tá? Bueno, 13. El punto identificado como C, este que está acá. El C, como les dije recién, es el equilibrio de mediano plazo. Este equilibrio de mediano plazo, en este caso para este gráfico, no se corresponde con un equilibrio de corto plazo, porque si lo llevamos arriba, no está intersectando la IS con la LM. Así que solamente mediano plazo, ¿sí? Entonces, la correcta en la 13 es un equilibrio de mediano plazo, pero no de corto plazo. Bueno, 14. La inflación se está desacelerando, es decir, en el periodo T es menor que en T-1,
Bueno, como les mencioné hace un ratito, se está desacelerando cuando está por debajo del 0. Entonces, los que están por debajo del 0 sería el punto A y el punto B. Entonces, solamente los puntos A y B. En C no, porque en C está constante, en realidad, no se está desacelerando. Y en estos otros puntos se está acelerando, ¿tá? Porque es positivo. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Entonces, Sí. desde el principio estuve entendiendo mal este. El periodo T-1, el periodo anterior, Sí, ¿es el que está por debajo del 0 o el que está por encima del 0? ¿Cómo lo considero? Por ejemplo, yo en el 0 tengo que la variación de la tasa de inflación sí, es 0, o sea, fue un 8% del año pasado y un 8% este, ¿no? sí. Ahora, ¿cuál es el 8% del 2022 y cuál es el 8% del 2023, por ejemplo? No, lo que pasa es que acá hubo variación. O sea, estos puntos te dan cuánto varió del 2023 con respecto al 2022. A ver, porque no entiendo bien la pregunta. Claro, porque a mí me da como que ahí es aceleración de la economía, no desaceleración. Porque en el periodo anterior estaba más baja que en el periodo este. En el periodo T-1 era 8 y en el periodo T es 9. ¿A qué punto te estás refiriendo? ¿Cuál era lo que decía? El A y el B. El A y el B, por ejemplo, vos tenías que en el periodo T era 10% y en el periodo T-1 capaz que era 8. Entonces pasó de 10. Claro. Sí, y hasta ahí estoy perfecto. Y yo intuyo que Sí. el punto A corresponde a la variación del periodo anterior. No, en realidad los puntos no es que estén correlacionados con periodos, son puntos capaz que de economías distintas, distintos países. No es que uno sea un periodo T, otro T-1, otro T-2, otro T-3, ¿entendés? Ya entiendo tu confusión. No es que estén correlacionados estos puntos. No es que acá en el A esté -2 y en el B esté -1. Imagínate que son distintos países, distintas economías. ¿Entendés? O sea, olvídate de las letras, capaz que estas letras podrían no tener ese orden, o sea, podrían tener cualquier otro orden. No hay un orden con